Los tres cerebros, por el venerable maestro Samael Aun Weor, capítulo 21, Educación Fundamental. Todos conocemos que tenemos un cerebro, el cual cumple varias funciones, sobre todo las de cognición, funciones motoras, algunas funciones especiales como es el equilibrio, el recuerdo, la memoria, la audición, etc. Sin embargo, en esta conferencia aprendemos que realmente tenemos tres cerebros fundamentales que debemos cuidar, cultivar y también salvar de algunos efectos nocivos de nuestras costumbres, de nuestras acciones irreflexivas. El primer cerebro, nos dice el maestro, la psicología revolucionaria de la nueva era afirma que la máquina orgánica del animal intelectual falsamente llamado hombre existe en forma tricentrada o tricerebrada. El primer cerebro está encerrado en la caja craneana. El segundo cerebro corresponde concretamente a la espina dorsal con su médula central y todos sus ramos nerviosos. El tercer cerebro no reside en un lugar definido ni tampoco es un órgano determinado. Realmente el tercer cerebro está constituido por los plexos nerviosos simpáticos y en general por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano. Y tal como podemos ver en esa gráfica, en ese dibujo, todos los plexos nerviosos están distribuidos en todo el organismo y van a tener complejas funciones que no solamente son fisiológicas, sino que están íntimamente relacionadas con las emociones. El primer cerebro es el centro pensante. El segundo cerebro es el centro del movimiento, comúnmente denominado centro motor. El tercer cerebro es el centro emocional. El centro intelectual y su desgaste. Está completamente demostrado en la práctica que todo abuso del cerebro pensante produce gasto excesivo de energía intelectual. Es pues lógico afirmar sin temor a dudas que los manicomios son verdaderos cementerios de muertos intelectuales. El desgaste intelectual hoy en día es una de las causas de tanta enfermedad y de tanto desequilibrio mental. Obviamente, el modernismo nos impone un ritmo acelerado que produce un gasto de energía intelectual, el cual es bien difícil de reparar. El cerebro motor sufre también un gran desgaste. Cuando los deportes se practican de manera desequilibrada, ocurre un gasto excesivo de energías motrices y el resultado suele ser desastroso. Sin embargo, los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor. Sin embargo, el abuso también puede conducirnos a enfermedades como la hemiplegia, la parálisis progresiva, la paraplegia, la artritis y tantos problemas osteomusculares que hoy en día también afectan a un buen grupo de la población. Hacer ejercicio no estamos diciendo que sea negativo. El problema es que se haga en forma excesiva y extenuante. Es por eso que en esta conferencia hacemos una invitación para que se practique el deporte sano, la danza, etc. Pero todo debe de ser con equilibrio, a fin de no provocar un desgaste excesivo de energía. El sentido estético, la mística, el éxtasis, la música superior, son necesarios para cultivar el centro emocional.
pero el abuso de dicho cerebro produce desgaste inútil y derroche de energías emocionales. Abusan del cerebro emocional los existencialistas de la nueva ola, los fanáticos del rock, los pseudoartistas sensuales del arte moderno, los pasionarios morbosos de la sensualidad, etcétera, etcétera. Hoy en día existen muchas variedades de estilos musicales que abundan en morbosidad, en excesiva sensualidad, en sexo explícito, lo cual también ocasiona desequilibrio de las energías, de la emoción, y en vez de provocar sentido estético, mística, éxtasis, provoca repulsión, provoca desgaste inútil de energías, morbosidad, pornografía, etc. Aun cuando parezca increíble, la muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona. Ya está comprobado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de los tres cerebros. La gran ley ha depositado sabiamente en cada uno de los tres cerebros del animal intelectual determinado capital de valores vitales. Ahorrar dicho capital significa, de hecho, alargar la vida. Malgastar dicho capital produce la muerte. Arcaicas tradiciones que han llegado hasta nosotros desde la noche aterradora de los siglos afirman que el promedio de la vida humana en el antiguo continente Mu, situado en el Océano Pacífico, oscilaba entre 12 y 15 siglos. En las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, se habla de personajes importantes que tuvieron más de 100, más de 200 años de edad, siendo ya en esa época menos edad de la que se producía en la Lemuria. Con el devenir de los siglos, a través de todas las edades, el uso equivocado de los tres cerebros fue acortando la vida poco a poco. En el país asoleado de Kem, allá en el viejo Egipto de los faraones, el promedio de la vida humana alcanzaba ya únicamente a 140 años. En la actual época, según algunas compañías de seguro, a duras penas se llega a los 50 años. En los últimos años hemos observado con preocupación cómo las enfermedades, la degeneración que implica el envejecimiento, el desgaste orgánico, los descuidos en cuanto a alimentación, descanso, ejercicio, ritmo de vida, etc., se han sumado a las causas kármicas, y es por eso que la humanidad cada vez dura menos años. Dentro de lo moderno se dice que se han inventado sueros para preservar la vida. Sin embargo, realmente estos sueros ha resultado al final toda una estafa, por cuanto la manipulación orgánica, genética, química, enzimática, lejos de provocar retardo del envejecimiento, puede que preserven la juventud en algunas células, pero provocan daños orgánicos en otras. Todo el secreto de larga vida de estos monjes asiáticos, a los cuales se les ha visto que duran muchísimos años, consiste en el sabio uso de los tres cerebros. El funcionalismo equilibrado y armonioso de los tres cerebros significa ahorro de los valores vitales y, como lógica consecuencia, prolongación de la vida. Existe una ley cósmica conocida como igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Los monjes de dicho monasterio, en el cual se ha visto en Asia que pueden llegar a tener varios años más de lo común,
es porque ellos han aprendido a utilizar dicha ley mediante el uso de los tres cerebros. ¿En qué consiste esta ley? La pedagogía moderna conduce a los alumnos y alumnas al abuso del cerebro pensante, cuyos resultados ya conoce la psiquiatría. El cultivo inteligente de los tres cerebros es educación fundamental. En las antiguas escuelas de misterios de Babilonia, Grecia, India, Persia, Egipto, etc., los alumnos y alumnas recibían información íntegra directa para sus tres cerebros mediante el precepto, la danza, la música, etc., inteligentemente combinados. Los teatros de los antiguos tiempos formaban parte de la escuela. El drama, la comedia, la tragedia, combinados con la mímica especial, la música, la enseñanza oral, etc., servían para informar a los tres cerebros de cada individuo. Entonces los estudiantes no abusaban del cerebro pensante y sabían usar con inteligencia y en forma equilibrada sus tres cerebros. Las danzas de los misterios de Eleusis en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en Grecia fue siempre utilizados para transmitir conocimientos a los discípulos y discípulas. La sabia combinación del intelecto, movimiento y emoción es el propósito de llevar información íntegra a los tres cerebros de los estudiantes. Es necesario informar a los tres cerebros. El primer cerebro no es el único de la cognición. Es por ello que resulta criminal abusar del cerebro pensante de los alumnos y alumnas. La educación fundamental deberá conducir a los estudiantes por la senda del desarrollo armonioso. La psicología revolucionaria enseña claramente que los tres cerebros tienen tres clases de asociaciones independientes totalmente distintas. Estas tres clases de asociaciones evocan diferentes tipos de impulsos del ser. Esto nos da, de hecho, tres personalidades diferentes que no poseen nada en común ni en su naturaleza ni en sus manifestaciones. Con una parte de la esencia psíquica deseamos una cosa, con otra parte deseamos algo decididamente diferente y gracias a la tercera parte hacemos algo totalmente opuesto. En un instante de supremo dolor, tal vez la pérdida de un ser querido o cualquier otra catástrofe íntima, la personalidad emocional llega hasta la desesperación, mientras la personalidad intelectual se pregunta el porqué de toda esta tragedia y la personalidad del movimiento solo quiere huir de la escena. Estas tres personalidades distintas, diferentes y muchas veces hasta contradictorias, deben ser instruidas con métodos y sistemas especiales en todas las escuelas, colegios y universidades. La música, la danza, la pintura, la buena lectura nos transmiten hacia el mundo de la emoción superior. La meditación y la oración hacia el intelecto superior. El ejercicio equilibrado nos conduce a un sabio uso de la energía. Paz inverencial hacia la conquista del ser.